Primero, buenas tardes y agradecer la invitación. Yo les voy a contar en esta oportunidad cómo fue nuestro proceso de implementación dentro de la empresa. Y para eso parto con una fotografía que es del año 2000, y otra que fue sacada hace un par de semanas atrás, más o menos para entender un poco qué es lo que ha sucedido dentro de las empresas de ingeniería en los últimos quizás 16 años, ¿ya? Quizás muchos de ustedes ya han recorrido un camino similar y por lo tanto la idea es poder acercarnos a través de nuestra experiencia también a ustedes y poder ayudarlos de esa manera también a quizás visualizar un proceso de implementación que está en marcha en muchas de sus empresas. Cuando hablamos de la tecnología, tenemos que referirnos también de la tecnología que va saliendo de alguna forma, la tecnología CAD, ¿ya? En el año 99, la empresa también fue, cuando se inició esta tecnología dentro de la industria de la construcción, una de las primeras que introdujo la tecnología CAD dentro de los procesos productivos del diseño estructural, ¿ya? Para el año 99, nosotros ya éramos usuarios maduros, por decirlo de alguna forma, de la tecnología CAD. Incluso cuando uno habla de tecnología, muchas veces dentro de esta madurez ve cuándo realmente domina la tecnología. Y la domina cuando es capaz también de modificarla, ¿ya? Entonces, en esta imagen yo trato de representar un poco qué es lo que se hacía en ese momento, en el año 99. Nosotros ya estábamos en el proceso de automatización a través de rutinas en Autoliz, que muchos de ustedes quizás dentro de su empresa ya las tienen, o incluso la han desarrollado en otros software o lenguajes de programación, que permitían precisamente la automatización. Cuando llegamos a los procesos de automatización, significa que ya como usuarios de la tecnología, somos usuarios maduros. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder cambiar de tecnología es necesario tener un desafío. Y es quizás donde estamos todos en este momento, de alguna forma sentados dentro de la industria, viendo cuáles son los desafíos para cada una de las empresas que se va a introducir a esta nueva plataforma. ¿Cuál fue el desafío que vimos nosotros? Quizás no es el que uno muchas veces cree que es con el que se inician, obviamente, estas implementaciones. El desafío parte en un proyecto emblemático de nuestra empresa, que es Costanera Center, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en Costanera Center? Costanera Center es un proyecto complejo, grande, uno de los más grandes obviamente a nivel nacional, pero en el cual el desafío hacia la ingeniería estructural estaba principalmente en el tema de la congestión de enferradura en ciertos sectores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuestro proceso de implementación parte por una necesidad muy específica, que era el detallamiento de elementos 3D, principalmente barras, para poder ver la congestión de esos nudos que se nos producían en algunos sectores. Y para eso no utilizamos Revit o algún otro software BIM, porque no conocíamos nada de BIM, sino que lo que sabíamos es que existían algunos software de la familia de Autodesk, entre ellos Inventor, que permitían en el área mecánica hacer desarrollos tridimensionales. Entonces, por lo tanto, nosotros fuimos quizás uno de los primeros usuarios de Inventor, pero para el área de estructuras. Y empezamos a desarrollar fierro en Inventor, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Esto avanzó, obviamente, a años siguientes. Aparece Revit, primero como una empresa. Nosotros fuimos usuarios de Revit 3 y Revit 4, que fueron las primeras versiones que llegaron a Chile, quizás. Y después lo compra Autodesk, compra la empresa Revit, la transforma en Autodesk Revit, y compramos las primeras versiones de Autodesk Revit, ¿ya? Y en el año 2007, cuando ya teníamos las primeras licencias de Revit, decidimos hacer un proyecto completo en Revit, ¿ya? Porque creíamos que efectivamente ya conocíamos algo de la plataforma, teníamos claro cuál era el objetivo, se veía bastante parecido a lo que estábamos haciendo en términos de CAD, éramos usuarios maduros de una tecnología como CAD, entonces por lo tanto veíamos que el problema era un problema técnico. Simplemente con capacitar a algunas personas en Revit era suficiente como para mandarnos un proyecto importante. Y así lo hicimos. El primer proyecto que hicimos fue el año 2007, que es el Mall Portal Osorno, ¿ya? A esta altura ya está completamente construido. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, el tema técnico fue bastante difícil, y creo que muchos de ustedes lo están viviendo, pero no fue imposible. Es decir, logramos de alguna manera acercarnos a las soluciones que uno esperaría en esos primeros años. Es decir, poder generar toda nuestra documentación para el cliente a partir del modelo, colocándole en algunos casos incluso el detallamiento de barras 3D en ese momento, ¿ya?
Más aún, cuando ya pensábamos un poco de que la tecnología, obviamente, que venía, era la tecnología BIM, dijimos, no, y como ya habíamos visto el proceso que habíamos vivido con la tecnología CAD, ese mismo año dijimos, es necesario adelantarnos y no vivir el mismo proceso que habíamos vivido con la tecnología CAD, sino que enfoquémonos inmediatamente en la automatización. Y estos son flujos sacados de esa época, incluso los logos son de esa época. Saqué unas láminas de presentaciones de ese momento, en el cual ya estábamos hablando de cómo automatizar, es decir, cómo podíamos vincular de alguna forma a través de estos conceptos de interoperabilidad de software, los software de análisis que ocupamos, normalmente los ingenieros estructurales, con estos software de diseño a través de programación. ¿Ya? Entonces este era el flujo que se había presentado en ese momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Las dificultades técnicas, obviamente, hicieron de que este proceso fuese súper lento, porque uno no solamente tiene que cumplir en términos de la calidad del entregable, sino que también existen plazos, existen cambios, y por lo tanto el proceso se hizo bastante lento y empezó a perder velocidad. Es decir, en el año 2007 partimos con un impulso bastante grande, pero sin embargo, en la medida que íbamos solucionando las cosas, obviamente eso se va desgastando en los equipos de trabajo. Y produce, de alguna forma, este tema del letargo tecnológico en términos de implementación. Pero sin embargo, el año 2008, a través de una oficina que tenemos en Miami, nos llega un encargo para poder desarrollar un proyecto en Miami, ¿ya? Y esto es bastante importante en nuestra línea de tiempo en términos de implementación. ¿Por qué? Porque una vez que tomamos este proyecto y lo empezamos a desarrollar, nos dimos cuenta, y este es algo bastante importante, que toda la plataforma, por lo menos la que nosotros ocupábamos, que era Revit, que era el software BIM de ese momento, estaba basada en estándares que se ocupaban en Estados Unidos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque una vez que empezamos a desarrollar la documentación para el proyecto que estábamos haciendo en Miami, nos salía mucho más rápido que lo que estábamos haciendo en los proyectos nacionales con la misma plataforma. Entonces, por lo tanto, lo primero que entendemos es que estas plataformas son de estándares, o sea, tienen sus propios estándares. El gran problema que nosotros empezamos a ver es que adaptar esos estándares a los estándares nacionales era un esfuerzo gigantesco. Pero cuando lo llevábamos a los proyectos que ocupaban esos estándares, era súper simple, era súper fácil poder hacer los proyectos con los estándares americanos. Pero sin embargo, ya en el año 2009 empezamos a hacer estadísticas, un poco lo que hablaba Gustavo, de cómo obviamente nos impactaba en la productividad. Y nos enfocamos simplemente a los planos de forma, que es una de las grandes ventajas que existen con la plataforma BIM, es decir, esta consistencia de información principalmente en plantas y elevaciones. Entonces, por lo tanto, empezamos a ver cuáles eran los aumentos de productividad. Entonces, tomamos un proyecto que lo hacíamos en CAD, lo hicimos en Revit, y empezamos a ver cuánto se demoraba un proyectista haciéndolo en CAD y cuánto se demoraba un proyectista haciéndolo en Revit. ¿Qué es lo que ocurrió? Los primeros indicadores que nos generó, obviamente, este piloto, mostraban de que la productividad aumentaba casi en un 40%. Entonces, por lo tanto, pensar en ese momento de que la plataforma no se debía implementar por temas de productividad, lo primero que se nos vino a la mente era un error, porque aquí los números mostraban que había un 40% de productividad y por lo tanto había que hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Adicionalmente, y aquí me voy a saltar un par de años, en la medida que empezamos a ver cómo evolucionaba la plataforma, empezamos a ver que cada vez existían más herramientas para hacer el trabajo más sencillo. Aquí aparecen los primeros plugins de enferradura de Robobar, que después lo compra también Autodesk. Y empezamos a trabajar con otras plataformas, entre ellas Tecla. Y nos dimos cuenta que también se podía hacer todo lo que pensábamos hacer, planos, enferradura. Aquí existía más facilidad para hacer los detallamientos de enferradura que los que tenía Revit. Incluso los modelos en ese momento eran muchísimo más livianos, que era uno de los grandes problemas que había con el detallamiento de enferradura en las primeras versiones de Revit. Y lo logramos. De alguna forma, ese desafío inicial con el que partimos, que era conseguir ver barras de enferradura en 3D, lo logramos.
Y por otra parte, teníamos ciertos indicadores que nos mostraban que esto era sumamente productivo. Entonces, por lo tanto, lo primero que pensamos, llegamos a la meta. Cumplimos el desafío. O sea, estamos listos. Y eso fue un error garrafal desde el punto de vista de la implementación. Es decir, ¿qué es lo que ocurría? Y aquí voy a mostrar un gráfico de productividad que es muy similar a lo que nos ocurre como industria. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a analizar nuestra productividad como empresa, en las distintas áreas de la empresa y en el global de la empresa, la productividad durante los años iba decreciendo. Pese a que íbamos incorporando esta tecnología, íbamos mejorando nuestros procesos, teníamos más profesionales capacitados, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo no estaba ocurriendo esto. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que nos está sucediendo como industria. La construcción es la única industria que decrece su productividad año a año, mientras todas las otras industrias crecen. Y eso es muy extraño, porque cuando uno analiza, por ejemplo, industrias como la del retail o la industria incluso inmobiliaria, todas están creciendo, incluso exportan sus servicios. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en construcción? Si las industrias que la alimentan como clientes crecen y esta decrece. Y aquí es donde se nos produce esta paradoja de la implementación. Es decir, no solamente hay aspectos técnicos en términos de la implementación. Cuando llegamos a ese punto, tuvimos que, de alguna forma, estancarnos en el uso del software, ¿ya? Porque nos empezamos a dar cuenta que el problema no era técnico. No estábamos sufriendo el problema de no tener usuarios, de no tener hardware, de no tener los software. No, ese no era el problema. El problema era mucho más profundo. Entonces, por lo tanto, empezamos todo un proceso a partir del año 2009 en términos de entender dónde estaba el problema. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar este esquema nuevamente BIM. ¿Ya? Acá muestro un monito más que con los modelos, quiero ir con las personas. Y aquí hay personas. Detrás de cada modelo hay una persona. Y esas personas en BIM no solamente están compartiendo información, sino que se están comunicando a través de una plataforma tecnológica. ¿Ya? Entonces, para que esta comunicación exista, deben existir también metodologías de comunicación. Y por ende, a partir del año 2012, nuestro enfoque cambió. No era solamente implementar técnicamente la plataforma, sino que era empezar a descubrir cuál era la metodología en la cual teníamos que comunicarnos entre los distintos especialistas para que estos modelos realmente generaran beneficios. Porque hasta ese momento los beneficios eran estáticos. Es decir, hacer un plano era productivamente más rápido hacerlo en BIM que hacerlo en CAD. Pero sin embargo, en el global del proyecto estábamos saliendo para atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a trabajar sobre estas metodologías de integración entre las especialidades. Empezamos a apoyarnos de muchos otros especialistas que en ese momento compartíamos una mesa, por decirlo de alguna manera, en las conversaciones en torno al proyecto, pero nunca nos habíamos puesto a conversar con ellos en aspectos de cómo cada uno aportaba en la mejora del proyecto o del proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, en esas conversaciones que tuvimos con muchas empresas de arquitectura, de ingeniería eléctrica, sanitaria, constructoras, inmobiliarias, empezamos a ver que había un desafío mucho mayor que simplemente implementar un software. Y de esa manera nos empezamos a enfocar en los procesos de diseño. Que hasta ese momento todos creemos que lo tenemos súper claro. Todos saben qué es lo que tienen que hacer en su trabajo, cómo producir los planos, cómo producir los proyectos, cómo construir. Todo lo tenemos súper claro. Pero nadie lo lleva al papel. Nadie sabe realmente si esos procesos están bien hechos o no. Muchas veces esta frase que se ocupa en construcción de que quizás uno ha hecho por 20 años las cosas y funciona, no significa que lo haya hecho 20 años bien. Para eso es necesario analizar qué es lo que estamos haciendo. Y eso fue el proceso que nosotros empezamos a vivir como empresa. Nos empezamos a mirar en torno a qué era lo que nosotros estábamos haciendo.
y empezamos a mapear nuestros procesos y empezamos a entender cuáles eran nuestros entregables, ¿ya? Y el valor de nuestros entregables en las distintas etapas de desarrollo del proyecto, tanto en la coordinación como posteriormente en la construcción. Y empezamos a darnos cuenta que incluso los estándares o incluso los procesos productivos que teníamos para generar esa documentación podían ser poco eficientes porque nosotros lo habíamos hecho poco eficiente. Uno de los grandes problemas que teníamos, por ejemplo, para el desarrollo de planos, de elevaciones, eran las proyecciones. Nuevamente, volviendo a este caso del proyecto que hicimos en Miami, el estándar americano es ver las proyecciones en una sola dirección, pero sin embargo el estándar nacional es ver las proyecciones en una elevación en ambas direcciones. ¿Cuál es el uso real de eso? Nadie lo tiene muy claro, pero es lo que se ha hecho durante 20 años en la industria y se sigue haciendo muchas veces. Nosotros dijimos, ¿será necesario? Y empezamos las conversaciones con constructoras y nos dimos cuenta que no les interesaba, no les importaba. Y por ende, cambiamos nuestros estándares gráficos. Y al cambiar nuestro estándar gráfico, la productividad de esto no solamente se incrementó en un 40%, se triplicó, porque ya no era necesario rehacer mucho trabajo innecesario y que no le servía a nadie. Y empezamos a desarrollar los proyectos de una manera mucho más simple, mucho más enfocada al producto que las constructoras necesitaban. Y empezamos a mejorar muchísimo nuestros procesos productivos. Al día de hoy, nuestros procesos no solamente se han enfocado a mejorar ya el tema de la enfierradura y el detallamiento en los planos, sino que hemos vuelto a esa idea que en el 2007 teníamos de los procesos de automatización. ¿Por qué? Porque la tecnología al día de hoy también lo permite, de una manera mucho más simple, con herramientas como Dynamo o la programación directamente sobre el API de Revit, ¿ya? O el API de cualquier otro software BIM. Todos ya tienen más o menos su API abierta. Y la productividad, cuando uno medía ahora en función de esta nueva forma de colaborar, nos empezó a entregar indicadores que realmente eran positivos, pero en el global del proyecto. Entonces empezamos a ver que un proyecto efectivamente desarrollado con esta idea de trabajo colaborativo o integrado es mucho más productivo que proyectos similares. Y no solamente eso, sino que al trabajar en conjunto con todos los especialistas y ojalá incluyendo a la constructora, es posible despejar, por ejemplo, la incerteza de un proyecto, es decir, la claridad con respecto a la información que estamos generando en términos de errores, faltas o inconsistencia de la misma información, se empiezan a despejar. Eso es el gran valor que tiene BIM, ¿ya? Disminuyo el riesgo con respecto a la información del proyecto. Y eso lo empezamos a ver, por ejemplo, con el tema de la RDI, algo súper simple. Empezamos a medir cuántas RDI generaba un proyecto BIM. Quizás genera las mismas que otro proyecto con tecnologías tradicionales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno mide, por ejemplo, los días acumulados de respuesta de una RDI, en un proyecto BIM siempre van a ser más fácil. ¿Por qué? Porque la información, yo sé dónde está, o incluso muchas veces las RDI se producen porque no saben dónde está la información. Y la respuesta es simplemente anda a buscar la información a tal punto dentro de las especificaciones. Y eso es finalmente lo que nos produjo este tema colaborativo. Es decir, la disminución de las incertezas con respecto al desarrollo del proyecto. Pero ahondamos aún más. No solamente nos quedamos con este trabajo hacia afuera, porque aún así todavía seguíamos con los proyectos de alguna manera con baja productividad. ¿Y por qué? Porque los problemas no solamente tienen que ver con las organizaciones hacia afuera, es decir, con los equipos de trabajo, por decirlo de alguna manera, sino que también son una mirada hacia adentro de cómo desarrollamos los proyectos los distintos especialistas. Y ahí nos dimos cuenta de algo súper sencillo, pero que no era tan fácil de entender, sino que tuvo que venir otra empresa a mostrarnos el camino. Y esta empresa, de alguna forma, que fue ICA, que vino hace un par de años atrás, bueno, la empresa más grande, la constructora más grande de México, el año 2013 presenta algo que nos llamó mucho la atención, que ellos habían enfocado precisamente no una organización de tipo piramidal, que es la que normalmente uno ve en todas las organizaciones, sino que ellos estaban trabajando sobre un concepto que son las organizaciones basadas en comunicación, porque se dieron cuenta que en la medida de que yo tengo una plataforma de información que produce estos enlaces de comunicación mucho más simples, la estructura de la organización puede hacer que la plataforma no genere beneficio.
¿Ya? Es decir, si yo hago una comunicación vertical, disminuyo las posibilidades de generar los beneficios de una plataforma que es pura comunicación, pura data. Y asimismo, se dieron cuenta, un poco lo que mostraba Gustavo, el tema de las características de las personas que desarrollan los proyectos en un equipo. Si yo logro, de alguna manera, en generar equipos de alto rendimiento basados en las características de estas personas, genero una tremenda herramienta dentro de la organización que permite no solamente mejorar la comunicación, que al día de hoy muchas veces es la falencia que tenemos las empresas, sino que adicionalmente genera una nueva estructura de cómo desarrollar, o nuevos procesos de cómo desarrollar los proyectos. Y en ese sentido, nosotros hicimos un análisis súper simple, ¿ya? Y con esto quiero terminar. Nos dimos cuenta que esta es la estructura que teníamos durante casi 35 años. Una gerencia, jefe de proyecto, un departamento de ingeniería, un departamento de dibujo. Incluso durante toda la vida de la organización habían sido áreas completamente separadas y se juntaban solo para desarrollar proyectos en la medida que fuese necesario. El cambio que hicimos fue aplanar esta estructura. Y basado en esta idea de estructuras más basadas en comunicación, nos dimos cuenta que uniendo los departamentos, no solamente físicamente, sino que cambiando la relación que se generaba entre ingeniería y dibujo, se generó un tremendo avance en la productividad. Con esto casi hemos duplicado el último año nuestra capacidad productiva en términos de desarrollo de proyectos. ¿Me entiendes? Pero esto no es necesario entender la tecnología. La tecnología de alguna forma nos empujó a que nos diéramos cuenta de esto, que las estructuras organizacionales son las que tienen que cambiar en la medida de que yo empiezo a avanzar en el desarrollo tecnológico. Pero muchas veces uno no se da cuenta que incluso haciendo solo este cambio podíamos haber alcanzado una productividad mucho mayor sin necesidad de haber hecho una implementación tecnológica con este tipo de tecnologías propiamente tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es eliminar lo mismo que estamos hablando cuando hablamos de islas entre las especialidades. Si generamos islas dentro de una empresa, difícilmente vamos a mejorar nuestros procesos y nuestra productividad. Por lo tanto, nuestro enfoque al día de hoy no solamente ve esta idea del ciclo de vida del proyecto y de toda la información que pasa, sino que nos estamos concentrando en las relaciones personales que se están produciendo durante el desarrollo del proyecto y también durante la ejecución del mismo. Gracias.